Bienvenidos a nuestro estudio bíblico para individuos y grupos pequeños, la Biblia cotidiana. Hoy vamos a hablar sobre el fracaso que conduce al éxito. Vamos a reflexionar primero sobre la autoestima y la confianza en uno mismo. En el discurso cotidiano encontramos frases como las siguientes. En ti hay más potencial de lo que crees. Sabes más de lo que piensas. Hay que tener fe en uno mismo. Somos importantes, valemos para crear la vida que deseamos. La creencia de que puedo hacer algo es lo único que me puede llevar a conseguirlo. Hay más cosas buenas en mí que malas. Estas son frases típicas de autoayuda y superación personal que podemos encontrar en la vida cotidiana y muchas veces las recibimos de manera acrítica, sin preguntarnos nosotros como cristianos si realmente deberíamos escuchar este tipo de consejos. ¿Qué dice la Biblia sobre la confianza en uno mismo? Por supuesto que una baja autoestima no es deseable, pero un exceso de autoestima nos puede llevar a tener una idea demasiado elevada de nosotros mismos. Esto es lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Romanos capítulo 12. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Como vemos ahí, el apóstol Pablo estaría totalmente en contra de este discurso cotidiano de confianza en uno mismo, en tanto que recomienda pensar sobre uno mismo con moderación y de acuerdo a la fe, de acuerdo también al papel que uno desempeña en la iglesia sin envanecerse. Vamos a hablar del caso específico del apóstol Pedro. ¿Cómo trata Jesús la confianza en uno mismo? Entre los discípulos del Señor, el que muestra más confianza sin duda es Pedro. Él es un ejemplo no solamente de confianza en él mismo, sino de varias características que el mundo considera valiosas para lograr éxito en la vida. Veamos cómo fue el discipulado de Pedro. A lo largo de su entrenamiento con el Señor, vemos los siguientes atributos. Pedro tiene discernimiento y sensibilidad para reconocer que Jesús es un hombre santo, que su poder y sus palabras tienen que venir de Dios. Eso es una cualidad de Pedro. Por otra parte, Pedro es una persona muy práctica, pero esto le trae problemas para concentrarse en lo espiritual, como veremos. Y además muestra demasiada confianza en él mismo, en sus propias opiniones e iniciativas y en su capacidad de perseverar incluso. Vamos a ver dos ejemplos de cada una de estas características como están en los evangelios. Primero, sobre el discernimiento que tuvo el apóstol Pedro sobre el Señor. Nos dice Lucas 5. Esta es la escena en que acaba el Señor de dar un sermón en la orilla del mar de Galilea. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador», porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pedro es un pescador profesional, por lo tanto sabe reconocer un milagro cuando lo ve, un milagro de este tipo y de esta magnitud. Sabemos que los pescadores generalmente pescan en la noche, que
en el día los pescadores profesionales no pescan. Y él le dice que ha pasado toda la noche pescando. Entonces, al reconocer el milagro, también se llena de temor, pues reconoce la santidad de Jesucristo. Este es el segundo ejemplo de discernimiento sobre Jesucristo que tuvo Pedro. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Dice el Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Nos dice Mateo en el capítulo 16 que el Padre le reveló a Pedro que Jesús era el Mesías. Vamos a pasar ahora a la siguiente característica general de Pedro, la desconcentración de lo espiritual. Entonces le respondió Pedro y dijo, esta es la famosa escena en que Jesús viene caminando sobre el agua. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos que Pedro fracasa en el intento de caminar sobre el agua por haber dejado que el temor lo invadiera, por haberse distraído con las olas en lugar de concentrarse en el Señor. La desconcentración de lo espiritual también se ve en el siguiente ejemplo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La mente práctica de Pedro le impide discernir espiritualmente lo que Jesús está diciendo, su tarea, la tarea que tiene por delante. No atina a ver que esto viene de Dios, el sacrificio en la cruz del que Jesús está hablando. Como la tercera característica que queremos resaltar del apóstol Pedro, vamos a ver su excesiva confianza en él mismo. Dos ejemplos de ello. Juan 13 nos habla de cuando el Señor se está despidiendo de sus discípulos en la víspera de la crucifixión. Él les dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Es obvio que, y como sabemos del fracaso que tuvo Pedro en esto, Pedro muestra una excesiva confianza en él mismo en esta situación. Este es el segundo ejemplo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro arremete bajo su propia iniciativa. Evidentemente no está de acuerdo con la actitud pasiva del Señor. Él viene preparado para pelear. Pedro termina fracasando como discípulo, ya que Mateo 10:33 el Señor había dicho, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos.
Y luego vemos la negación de Pedro. Poco después los que estaban allí le dijeron a Pedro: «Seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo». Él comenzó a echarse maldiciones. «No conozco a ese hombre del que hablan», les juró. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces», y se echó a llorar. Este fue el fracaso de Pedro. ¿Por qué fracasó Pedro en esta situación? Hemos visto que Pedro tenía discernimiento con respecto al Señor. También era un hombre decidido, capaz de perseverar. Pero por otra parte tenía otros rasgos de carácter que funcionaron en su contra. En primer lugar, una mente demasiado práctica, centrada en lo terrenal. Esto obstruía su concentración en lo espiritual. También era un hombre de acción, con iniciativa, pero eso lo llevaba a hacer sugerencias fuera de orden y también actos fuera de orden. Estaba dispuesto a tomar las cosas en sus propias manos, más que a orar en un momento dado. Esto se ve, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, cuando él se queda dormido, cuando el Señor le había pedido que orara. Pedro quebrantado. Vamos a ver esta cita de Juan. Después de su resurrección, el Señor se aparece a los discípulos una mañana en la costa también del mar de Galilea, y después de desayunar, ocurre este diálogo entre el Señor y Pedro. Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?». Y él respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Como podemos ver, Pedro contradecía fácilmente al Señor cuando era su discípulo, pero ahora le contesta al final: «Tú lo sabes todo». Pedro se entristece porque recuerda su negación, pero en esta escena el Señor está restaurando a Pedro. Por eso le pide que confiese 3 veces que lo ama, y 3 veces le da la encomienda de pastorear a sus ovejas. ¿Por qué? Porque ahora está listo para recibir esa encomienda. ¿Por qué? Porque ha sido quebrantado. Vamos a explicar más esto. El camino de la cruz. Inmediatamente al texto que acabamos de leer sigue esto. El Señor le dice a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Pedro ya no es aquella persona pronta a hablar y actuar. Ahora ya puede sujetarse al Señor y seguirlo. Antes habíamos visto que el Señor le había dicho: a donde yo voy, tú no puedes ir. Porque Pedro quería seguir al Señor. Ahora ya está listo para seguirlo hasta la cruz, si es necesario. Pedro ha sido quebrantado y ahora hay un cambio en él. Lo que podemos comprobar en diversos aspectos de Pedro que se ven en Hechos y también en sus epístolas. En Hechos, Pedro da el primer sermón en Hechos 2. El primer sermón de la historia del cristianismo, podemos decir. 3,000 personas se bautizan. Por medio de Pedro ocurren muchos milagros asombrosos. Testifica con valor ante las autoridades. No teme ser incluso condenado a muerte.
Es un hombre de oración, lo vemos en oración, en varias escenas de Hechos. Por medio de su predicación, los primeros gentiles reciben el Espíritu Santo. Escribe cartas a la iglesia exhortándoles a tener fe. Entonces, a fin de cuentas, el ministerio de Pedro llega a ser exitoso. ¿Por qué? Por la disciplina del quebrantamiento. Vamos a reflexionar para concluir en esto del quebrantamiento. El quebrantamiento puede ser necesario. Que Dios nos quebrante puede ser necesario. Encuentro yo dos razones. Primero, que Dios nos dio en su momento la oportunidad de corregirnos por otros medios y no lo hicimos. Por ejemplo, en esta cita de Apocalipsis 2:21, el Señor Jesucristo dice a una mujer que está en rebelión: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor nos da tiempo para que nos arrepintamos, pero al no arrepentirnos, entonces puede venir el quebrantamiento o una disciplina aún más dura. En segundo lugar, Dios quiere llevarnos a un nivel más profundo de comunión con Él, como dice el apóstol Pablo en Colosenses. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El quebrantamiento, entonces, tiene ciertos beneficios, aunque puede parecer una experiencia dura, y lo es, de alguna forma, por supuesto. Dice el Salmo 119, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento termina con nuestra autosuficiencia. Nos enseña a depender de Dios en aspectos en que antes solo hemos dependido de nosotros. También el proceso de quebrantamiento nos desengaña y nos separa de nuestra fascinación con nosotros mismos. Nos damos cuenta de que en realidad no hay nada bueno en nosotros. Somos lo que somos por gracia de Dios. Y además el quebrantamiento posibilita que Dios nos use para sus propósitos. Con esto terminamos. Gracias por escucharnos. Vamos a dar nada más unas preguntas para reflexión en pequeños grupos. ¿En qué áreas de tu vida sientes que confías demasiado en ti mismo en lugar de confiar en Dios? La segunda pregunta de reflexión que sugerimos es esta: ¿qué aspectos problemáticos de tu carácter sientes que Dios ha estado señalando o corrigiendo? Siguiente pregunta: ¿en qué situaciones te cuesta más trabajo dejar un asunto en manos de Dios en lugar de tratar de arreglarlo tú mismo? Y por último, ¿crees tener demasiada autoestima? Dirías tú, ¿por qué sí o por qué no? Gracias por escucharnos.